La ninfa de las flores de Bárbara Cartland, capítulo 1, parte 2. Los ojos de su padre se iluminarían. ¿Dónde lo han encontrado?, preguntaba. No recuerdo haber escuchado eso antes. Entonces estaría tan emocionado como si Mena hubiera encontrado una joya valiosa. Si su madre extrañaba el amor que su esposo le había dado, Mena perdió el estímulo para su mente y su imaginación. A menudo sentía como si la muerte de su padre hubiera corrido una cortina oscura frente a ella, y todavía no tenía idea de cómo penetrarla. Había escrito media docena de nombres cuando, para su sorpresa, escuchó voces en el pasillo. Por un momento pensó que debería estar imaginando las cosas. Nadie los había llamado durante tanto tiempo, con la excepción del vicario, que era un visitante asiduo. También había habido tutores de Mena, que, aunque ella los había despedido hacía un mes cuando cumplió 18 años. Ella había querido continuar sus estudios simplemente porque sus lecciones llenaban los largos días, pero se había dado cuenta de que era una extravagancia innecesaria. No podían permitírselo, y de todos modos había llegado al punto en que realmente no había nada más que sus tutores pudieran enseñarle. Debo enseñarme a mí misma ahora, se dijo con severidad. Sabía que no era lo mismo que tener a alguien con quien discutir el tema en detalle, o cuando su padre había estado vivo, discutir sobre ello. Ahora podía escuchar el sonido de la voz del mayordomo Johnson, y otra voz que por el momento no podía distinguir. Entonces la puerta del salón se abrió y Johnson anunció: «Lady Barnham, señora». La señora Mansford levantó la vista con asombro y Mena dio un grito. «Lice, ¿eres realmente tú?». Una visión de elegancia entró en la habitación. Lice siempre había sido encantadora, pensó Mena, pero con un vestido de moda con su falda dibujada hacia atrás en un bullicio y un sombrero adornado con plumas verdes, era impresionante. Cruzó la habitación hacia su madre. La señora Mansford le tendió ambas manos con entusiasmo. «Lice, mi querida, qué encantadora sorpresa. Pensé que te habías olvidado de nosotros». «Es encantador verte, mamá», dijo Lice. Se inclinó y le dio a su madre un ligero beso en la mejilla, y luego se volvió hacia Mena, que había corrido por la habitación a su lado. «Cielos, Mena», exclamó, «has crecido». Todavía estaba pensando en ti como en una niña pequeña. Parecía extraordinario, pensó Mena, que Lice no hubiera estado en casa durante 4 años. Sin embargo, todavía tenía esa nota aguda en su voz que había tenido antes de irse. Cuando Lice tenía 18 años, su madrina, que era rica y distinguida, se había ofrecido a presentarla en la corte. «Le daré a Lice una temporada en Londres», escribió. Lice había estado muy emocionada ante la perspectiva, y su padre y su madre habían estado extremadamente agradecidos con la condesa de Winterthur por ser tan generosa y tan considerada. Lionel Mansford no deseaba ir a Londres ni siquiera por unos meses, pero sabía que su hermosa hija debería tener su oportunidad de aparecer en el mundo social, que sin duda tomaría por asalto. Había sabido que salir de casa interrumpiría la felicidad que él y su esposa encontraron juntos en la tranquilidad del campo. Por lo tanto, fue con un suspiro de alivio que supo que Lice podría hacer su debut con su madrina. Al final de la temporada, Lice había eclipsado a todas las demás debutantes. Fue entonces cuando anunció que se iba a casar con Lord Barnham. Mena había pensado que todo era muy emocionante, hasta que conoció al futuro novio. A ella, Lord Barnham le parecía viejo y muy pomposo, y algo, tentativamente le había preguntado a su hermana: «¿Estás realmente enamorada de él, Lice?». Lice, que había estado mirando su reflejo en el espejo, respondió: «Es muy rico, tiene una posición muy importante en la corte, y la tiara que usaré está entre las más hermosas del Parlamento, y es absolutamente deslumbrante». No era una respuesta a la pregunta que Mena le había hecho. Sin embargo, ella sabía que no importaba lo que dijera la familia, Lice tenía la intención de casarse con Lord Barnham. Lice había dicho antes de salir de casa que sentía que vivían en la parte posterior del más allá. Ella había estado decidida a casarse con alguien importante. La cabeza de Mena, por el contrario, había estado llena de historias románticas de amor, que ella asoció con un caballero de armadura brillante que mató a un dragón para salvar a una encantadora princesa. También había galanes que subían por el costado de una casa para llegar al balcón donde podían robar un beso de una hermosa doncella. No podía imaginar a Lord Barnham realizando ninguna de esas hazañas.
Pero si era lo que Lais quería, eso era lo que ella tendría. La boda de Lais, que fue espectacular, había tenido lugar en Londres, en el corazón de Mayfair. Deberían haber pensado que Lais podría haberse casado desde aquí, le había dicho Mena a su padre. El jardín es tan hermoso en el verano, y la señora Johnson está tan decepcionada porque no horneará el pastel de bodas. En cambio, habían viajado a Londres para quedarse con Lady Winterthur. Ella ya había reservado la iglesia de San Jorge en Hanover Square para la ceremonia y organizó la recepción en su casa. Había sido una de las bodas más prestigiosas del año, y cada banco estaba llena de gente inteligente y distinguida. Lais se había movido por el pasillo, en el brazo de su padre, con un vestido que Mena pensó que debía haber costado el rescate de un rey. Ella había pensado que cada mujer en la congregación estaba mirando a su hermana con crítica o envidia. Cuando regresaron al campo, su padre había dicho: «Ahora podemos volver a hacer algo realmente interesante. Nunca he escuchado tanta conversación inane y lugares comunes y aburridos como lo he hecho en estos últimos días». Mena se echó a reír. «Estás siendo muy censor, papá». «Y con razón», respondió su padre. «Me parece extraordinario que cualquiera hija mía tolere algo tan tedioso». Mena no respondió. Estaba pensando que su hermana no encontraría su nueva vida tediosa, de hecho, todo lo contrario. La noche antes de la boda, cuando había ido a la habitación de Lais para decir buenas noches, su hermana había dicho: «Piensa en lo importante que voy a ser, Mena, y piensa en lo rico que es George. Puedo tener los vestidos más elegantes de todo Londres, y cuando tengamos que ir al campo, llenaré la casa con amigos de George que son tan distinguidos como él». «¿No los encontrarás un poco viejos?», Mena había preguntado vacilante. «Los encuentro socialmente significativos, y eso es todo lo que importa», Lais respondió. Mena había visto a su hermana alejarse en su luna de miel con Lord Barham. Ella descubrió, mientras lo miraba, que él la hacía temblar. ¿Cómo podría Lais, que era tan encantadora, estar enamorada de un hombre que parecía ser lo suficientemente mayor como para ser su padre? Y ya estaba empezando a quedarse calvo. Mena no pudo evitar preguntarse si Lais se sentiría diferente por él cuando regresaran de su luna de miel, pero nunca tuvo la oportunidad de preguntarle. El hecho extraordinario fue que desde el momento en que se casó con Lais, a todos los efectos, desapareció. Envió regalos a su padre y a su madre en Navidad, y también había algo pequeño y bastante trivial para Mena. Les escribía cartas muy de vez en cuando, y respondía a una de cada docena que le escribían. Entonces, Lord Marswood murió inesperadamente durante un invierno muy frío en el que había desarrollado neumonía. Mena había pensado que Lais al menos vendría al funeral. En cambio, envió una corona muy grande y costosa, y con ella había una carta explicando que Lord Barham y ella habían sido invitados en ese momento a quedarse en Sandringham para una sesión. Estaba segura de que su madre entendería que no podía negarse a ser invitada por el príncipe de Gales. Y fue una carta bastante cariñosa. Al mismo tiempo, Mena no pudo evitar pensar que Lais se sentía aliviada de tener una buena excusa para no volver a casa. Y sin embargo, increíblemente ahora, cuando menos lo esperaba, Lais había aparecido. Mena pensó más hermosa de lo que nunca se había visto. Había muy poca semejanza entre las hermanas. Lais había heredado el lado de la familia de su padre. Su cabello era oscuro, mientras que sus ojos eran asombrosamente azules, al igual que los de su madre. El contraste sorprendió a todos los que la vieron, y cualquier hombre que la mirara siempre miraba de nuevo. Era muy elegante, más alta que Mena, y tenía una gracia que podría haber sido griega. Además, como si simpatizara con la obsesión de su padre, tenía rasgos clásicos perfectos. Vestida a la última moda, con joyas brillando en sus oídos y en su garganta, Mena solo podía mirarla. Le resultaba difícil creer que era real. «Si he envejecido, Lais», dijo, «te has vuelto aún más hermosa de lo que eras antes». Lais sonrió. «Eso es lo que todo el mundo dice», respondió ella, «y ahora, como tú, estoy de luto y tengo la intención de disfrutar». «¿De luto?», repitió la señora Mansford. «¿Qué estás diciendo?» «¿De verdad, madre? ¿Nunca lees los periódicos?», preguntó Lais. «Seguramente sabes que George murió solo un mes después de papá». «No tenía idea», respondió su madre.
Oh, querida, lo siento mucho. ¿Por qué no nos escribiste y nos lo dijiste?, preguntó Mena. No había necesidad de que hicieras un escándalo al respecto, dijo Lyle bruscamente. George fue enterrado en Yorkshire, donde se encuentra la casa de su familia, y habría sido bastante innecesario que mamá viajara todo ese camino para el funeral. Lo siento mucho, dijo suavemente la señora Mansford. Debes haber sido muy infeliz. Sí, por supuesto. Lyle estuvo de acuerdo rápidamente. Pero no tiene sentido hablar sobre el pasado, y una tiene que mirar hacia el futuro. Siento que no hay futuro para mí, dijo su madre con un pequeño sollozo. Puedo entender eso, dijo Lyle, pero en lo que a mí respecta, mi futuro es muy importante, y es por eso que estoy aquí. Se sentó en un sillón mientras hablaba. Mena se sentó en el extremo del sofá donde yacía su madre. Te darás cuenta, estoy segura, mamá, continuó Lyle, que ahora que ya no estoy de luto, tengo que pensar en mí misma muy seriamente. La señora Mansford parecía sorprendida, pero Mena preguntó, ¿Dónde has estado desde que murió tu esposo? Si no podías entretener o dar fiestas, ¿por qué no volvías a casa? ¿Volver aquí? Lyle preguntó sorprendida. ¿Por qué debería hacer eso? Solo pensé, dijo Mena un poco avergonzada, que podrías haber querido vernos. Tenía algo mejor que hacer, respondió Lyle. Tengo algunos amigos que viven en Francia, así que fui primero a su castillo en el campo y luego a París. Mena dio un pequeño jadeo. Era algo que nunca había pensado en nadie haciendo cuando estaba afligido. Se dio cuenta por la forma en que su hermana hablaba, que no había necesidad de restricciones o de que la gente se sorprendiera si ella se divertía. Ahora que he vuelto, decía Lyle, he venido a decirte que tengo la intención de casarme con el duque de Kernthorpe. Mena respiró sin aliento y su madre dijo, Estoy tan contenta, querida, de que hayas encontrado a alguien que te hará feliz. Muy feliz, asintió Lyle. ¿Y te vas a casar con él de inmediato?, preguntó Mena. Se preguntó mientras hablaba si no era realmente demasiado pronto después de la muerte de Lord Barham. Hubo una pausa antes que Lyle respondiera. Nada está arreglado todavía. De hecho, para ser honesta, el duque aún no me ha pedido que sea su esposa. La señora Mansford miró a su hija. Pero dijiste... Sé lo que dije, mamá, interrumpió Lyle. Y lo que dije es que tengo la intención de casarme con él, y es solo cuestión de tiempo antes que él me lo proponga. Hubo un silencio antes que Lyle continuara. Nos hemos visto mucho el uno al otro. ¿Y dónde crees que me estoy quedando en este momento? Mena pensó rápidamente y luego exclamó, en el castillo de Cairn. Por supuesto. Y es por eso que pude conducir hasta aquí para verte. Al hacer su lista de vecinos, Mena no había pensado en el castillo de Cairn o en el duque de Kernthorpe. Nunca había sido amigo de su padre. De hecho, ella no podía recordar haberlo conocido. Por supuesto, ella era consciente de que el castillo de Cairn estaba a solo 7 millas de distancia, y la mayoría de la gente en el condado habló del duque con la respiración contenida. Obviamente era muy importante, pero también, como la gente decía, se guardaba para sí mismo. Jugó un poco en el papel de los asuntos del condado, ya que estaba más preocupado por su posición en Londres y por sus caballos de carreras de Newmarket. Él también, sabía ella, tenía un pabellón de caza en Leicestershire. Solía ser diferente en los viejos tiempos. Mena había escuchado quejarse a la gente. El viejo duque era un hombre muy agradable, y la duquesa siempre abría el Flower Show y daba una fiesta en el jardín en el verano. El actual duque era un extraño para ellos, y Mena se preguntó si, como Lyle, a él, esta parte del país le aburría. Como si hubiera hecho la pregunta, su hermana le respondió. El duque no ha pasado mucho tiempo en el castillo de Cairn, dijo, y ahora que lo he visto, no lo culpo por preferir Londres y sus otras casas. Sería encantador tenerte viviendo tan cerca de nosotros, querida, dijo suavemente la señora Mansford. Bueno, estoy aquí ahora, continuó Lyle, como que si lo que su madre había dicho fuera irrelevante. Estoy aquí ahora para preguntarte, mamá, si puedes venir y quedarte en el castillo de Cairn y conocer al duque. Su madre la miró con asombro. Pero seguramente, dijo después de un momento. ¿Puedo ir? No hagas esas preguntas, mamá, Lyle exclamó. Él tiene una fiesta en casa y apenas puedo arrastrarlo solo para conocerte.
Cuando le dije la edad de nuestra casa y a qué distinguida familia pertenezco, dijo inesperadamente que le gustaría conocer a mi madre. Eso es muy amable de su parte, corrigió la señora Mansford. ¿Amable? Lyle le interrogó. No es una cuestión de bondad, mamá. Tienes que entender que el duque se está asegurando de que su próxima esposa sea la persona adecuada para la gran posición que puede ofrecerle. ¿Su próxima esposa? Mena exclamó. Por supuesto que he estado casado antes, Lyle dijo bruscamente, como si su hermana estuviera siendo muy estúpida. Se casó cuando era muy joven con una mujer elegida para él por sus padres, porque la consideraban eminentemente adecuada para su hijo. Deduzco, aunque rara vez habla de ello, que el matrimonio no fue feliz y su esposa murió teniendo un aborto espontáneo. La señora Mansford hizo una expresión de simpatía y Lyle continuó. Por supuesto que puedo darle un heredero, que es lo que él necesita, y estoy bastante segura, después de haber mirado los retratos, de que seré la más bella de todas las duquesas que me han precedido. Por supuesto que lo serás, dijo Mena. Al mismo tiempo, parece extraño que papá nunca conociera al duque. ¿Cuántos años tiene? Hubo una pequeña pausa antes de que Lyle respondiera. Supongo que cualquiera puede buscarlo en la nobleza de Debrett, pero creo que tiene unos 45. Mena miró a su hermana con asombro antes de responder. Pero seguramente, querida, es bastante viejo para ti. De verdad, Mena, no seas tan tonta. ¿Qué tiene que ver la edad con todo esto? Y William sigue siendo un hombre muy atractivo. Miró el reloj sobre la repisa de la chimenea y dijo, debo regresar. El duque ha ido a montar con algunos de los otros miembros del grupo y debo estar allí cuando regresen. Se puso de pie y continuó, te enviaré un carruaje, mamá, alrededor de las 2 de la tarde de mañana para que llegues a The Castle a tiempo para el té. Usa tu vestido más bonito y trae todas las joyas que poseas. La señora Mansford parecía un poco desconcertada. Luego preguntó, ¿y qué pasa con Mena? Oh, Mena, exclamó Lyle. Seguramente ella puede quedarse aquí. Por supuesto que no puede, respondió su madre. Ella estaría sola, y estoy segura de que quieres que venga conmigo. El silencio era tan obvio que Mena dijo, estaré muy bien aquí. ¿Cuánto va a quedarse mamá en el castillo? Pienso que hasta el lunes, respondió Lyle. Ahí es cuando la mayoría de los invitados volverán a Londres. No puedo venir sin Mena, querida, insistió la señora Mansford. Hablaba con una voz más firme de lo que solía usar, y Mena la miró sorprendida. Estará bien, mamá, dijo Mena suavemente. La señora Mansford negó con la cabeza. Tu padre no lo habría permitido, y no hay tiempo para encontrar a nadie más que se quede aquí contigo. Me lo estás poniendo difícil, protestó Lyle. No le he dicho al duque que tengo una hermana, aunque a menudo he dicho lo sola que me siento ahora que papá está muerto. Hubo silencio. Entonces, Mena sintió como que pues era vergonzoso y dijo, tal vez podría ir con mamá para cuidarla, y nadie necesita saber que soy tu hermana. Ella pensó que había una luz repentina en los ojos de Lyle mientras continuaba. Sí, podría ser compañera de mamá. Entonces, no habría necesidad de que conocieras el comedor, de que podrías estar con mamá cuando tú no la quisieras. Es una idea espléndida, dijo Lyle después de un momento de pensarlo. Quiero a Mena conmigo, dijo la señora Mansford, y no puedo entender por qué no le has dicho al duque que tienes una hermana. Llevaría demasiado tiempo explicártelo, y ahora tengo que irme, respondió Lyle. Si Mena actúa como tu compañera, entonces no habrá dificultades para que se quede en el castillo. Caminó hacia la puerta y Mena la siguió. Cuando entraron en el pasillo, Lyle dijo en voz baja, mamá no entiende, pero estoy jugando mis cartas con mucho cuidado. Quiero casarme con el duque y estoy decidida a casarme con él. Así que por favor, Mena, ayúdame y no me lo pongas más difícil de lo que es en este momento. El corazón de Mena se derritió. Por supuesto que te ayudaré. Quiero que seas feliz y, como ya has dicho, serás la duquesa más hermosa que jamás haya existido, Lyle. Lyle le sonrió. Gracias, Mena. Tengo mucha ropa que puedo darte que usé antes de entrar en luto. Podría haberlo pensado antes, pero hubo tanta conmoción con George muriendo, y cuando lo hizo, y la familia estuvo siendo desagradable porque él me dejó todo su dinero.
Entonces eres rica. Oh, querida, qué maravilloso. Mena exclamó. Fue solo cuando estaba de compras en París que me di cuenta de por qué papá estaba muerto. Podría ser duro. Las cosas han sido un poco difíciles, admitió Mena, pero lo hemos logrado. Te daré algo de dinero si evitas que el duque sepa que eres mi hermana, justo mientras mamá está en el castillo. Y prometo que tan pronto como regrese a Londres te enviaré la ropa. Gracias, Lais. Eso es muy amable de tu parte. Lais puso una mano sobre el hombro de su hermana y luego, como una ocurrencia tardía, besó su mejilla. Tú entiendes. Tengo que casarme con el duque, pero puedo asegurarles que hay mucha competencia. Ganarás, por supuesto que ganarás, dijo Mena, y tendré mucho cuidado de que nadie adivine que soy tu hermana. Después de todo, no nos parecemos. Eso es exactamente lo que estaba pensando, estuvo de acuerdo Lais. Caminó hacia la puerta. El viejo Johnson estaba afuera hablando con el cochero. Mena notó que los 4 caballos que tiraban del carruaje en el que Lais había llegado estaban perfectamente emparejados y magníficamente criados. Quería salir y acariciarlos y hablar con el cochero, pero pensó, sin embargo, que podría ser un error en caso de que cuando regresara al castillo la mencionaran a los otros sirvientes. Cuando Lais bajó los escalones y fue asistida en el carruaje por un lacayo, regresó al castillo. Sabía que no la notarían, y pensó que tal vez Lais la saludaría con la mano mientras los caballos se alejaban. Pero su hermana simplemente se recostó contra el asiento acolchado, y Mena observó que el carruaje se perdía de vista. Luego corrió de regreso al salón. Su madre todavía estaba reclinada en el sofá donde la habían dejado. ¿Vas a ir al castillo de Kern, mamá? ¿No es emocionante? Estaba pensando, respondió la señora Mansford, cuán diferente me sentiría si tu padre estuviera conmigo. Oh, Mena, lo extraño terriblemente. Fin del capítulo 1 de la novela La ninfa de las flores de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando este comienzo. Y si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.